Mañana 20 minutos, como lo habíamos anticipado, ya se encuentra con nosotros Patricio Donoso, ministro de Trabajo, para conversar sobre todo de las mesas que se han cerrado la semana anterior. Muy buenos días, ministro, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Cuéntenos un poco los acuerdos a los que se llegaron la semana pasada, sobre todo en su mesa. Andrea, muy buenos días. Lautaro, cosa igual. Antes de contestar puntualmente su pregunta, debo decir con absoluta certeza que es mucho más productiva o productivas las mesas de diálogo que las calles. Mucho más productivo el conversar, dialogar y llegar a ciertos acuerdos, y bastantes en verdad, incluso desacuerdos, es mucho más productivo que las calles. El Estado ecuatoriano perdió $1.000 millones en el paro de junio. $1.000 millones. Nuestros estudiantes dejaron de asistir a clases. Los negocios dejaron de funcionar. Por tanto, eso como principio es muy importante, muy positivo, muy positivo, el hecho de haber dialogado, el hecho de haber conversado. Y la línea del presidente Guillermo Lasso es esta: dialogar, conversar y consensuar lo que más se pueda. En efecto, ya lo dijeron ustedes en la presentación de la entrevista, 218 coincidencias o acuerdos, 218 acuerdos en 10 mesas temáticas. Por supuesto, la mesa de focalización de subsidios era complicada, sin duda, la mesa laboral y derechos del empleo también, pero logramos salir adelante, aun cuando el jueves de la noche parecía que no se llegaba a un acuerdo. Regresó la sensatez el viernes de la mañana y en efecto suscribimos un acuerdo importante donde se pactaron, por ejemplo, generar asistencia técnica. ¿Ambas partes lo firmaron, ministro? Sí, claro, ambas partes. El jueves de la noche parecía que la CONAIE no quería suscribir, pero el viernes suscribieron y eso es bueno. Por eso empecé diciendo que las mesas son más positivas que las calles. Asistencia técnica en la contratación de personal sanitario es uno de los acuerdos importantes, ya que usted, Andrea, me lo pregunta. Fortalecer las inspectorías en el país, me refiero a las 7 direcciones zonales de registro del trabajo o de atención tanto a trabajadores como a emprendedores en temas de inspectorías. Eso vamos a fortalecer, es un buen arreglo, un buen acuerdo. El establecer una mesa técnica para actualizar la normativa de salud en el trabajo, y esto lo digo con absoluta convicción. Es importante motivar a que los trabajadores ecuatorianos siempre estén bien atendidos en cuanto a su salud física, su salud mental, en definitiva, su estabilidad emocional. Un proyecto de inversión de compensaciones para jubilados o compensaciones jubilares del sector público. Vamos a hacer un proyecto de inversión. En 15 días vamos a presentar el proyecto, quizás 30 días, y por supuesto ir cumpliendo lo que regímenes pasados, Andrea, no lo hicieron, porque existen compensaciones a jubilados que no han sido atendidas. 17 en total acuerdos entonces en esta mesa, ministro. 15 en total. 15 acuerdos. Profundización del protocolo de acoso laboral, que es tan importante, no porque no lo tengamos en el ministerio, lo tenemos y atendemos, pero vamos a profundizar ese protocolo. Son acuerdos importantes. Por supuesto hay desacuerdos también. En su momento la CONAIE quiso fijar las políticas salariales y eso no es aceptable, porque las políticas salariales están fijadas a través del Código del Trabajo y la existencia de un Consejo de Trabajo y Salarios, que lo presido yo como ministro del Trabajo, y que tiene participación, ojo, de 4 representantes de los trabajadores y de 4 representantes de los empleadores. Y ese Consejo de Salarios, de acuerdo a la ley, todos los meses de diciembre tiene que, a través de datos, cifras, realidades económicas en el Ecuador, fijar o plantear un aumento salarial. Eso no fue aceptado por parte nuestra, sin duda alguna, lo cual es bueno para la estabilidad económica de los trabajadores y, por supuesto, del país. Ahora, ministro, dentro del acto hemos revisado que hay varios puntos que estaban pendientes, que se han calificado como acuerdo pendiente o que en este momento no se los puede efectuar. Coméntenos, precisamente para que conozca la gente, cuáles son, sobre todo en el tema de la salud, y cuándo se van a abordar para llegar a un consenso si es posible, ¿no? Interesante su pregunta, Lautaro. Me parece que pasado mañana, miércoles 19 de octubre, va ya a establecerse una mesa de seguimiento. Mesa de seguimiento que será liderada, por supuesto, por el ministro de Gobierno, en representación
del presidente Guillermo Lasso, con la asistencia de todos los ministros de Estado que tuvimos que ver, creo que somos 6, 7, 8 quizás, en estas negociaciones con la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE. Hay cosas que quedaron pendientes, bien lo dice usted, sobre todo temas que tienen que ver con la función judicial. Por ejemplo, problemas de algunas empresas, sobre todo grandes, cuya definición no le compete al gobierno, le compete a la Corte Constitucional, porque son litigios en la poca conflictividad laboral que hay en el país, y eso hay que decirlo abiertamente, hay muy poca conflictividad laboral, y esa es una buena seña para trabajadores y empleadores en el Ecuador. Es una buena presentación del Ministerio de Trabajo, la poca conflictividad laboral. Pero dentro de ella hay algunos temas, 2, 3, que son llamados emblemáticos, pero que tienen que ser resueltos por la Corte Constitucional en instancias previas a que el gobierno tome resoluciones. Eso, por ejemplo, quedó pendiente. Y ustedes también tienen dentro de los acuerdos la creación de comisiones de seguimiento, como por ejemplo en el tema de los empleados judicializados, van a estar acompañando el proceso, o en ciertas reformas. Estas comisiones, ministro, ¿qué alcance van a tener? ¿Hasta qué punto van a poder servir? Porque una cosa sí, seguimiento, hacer una verificación, pero quizás no da resultados eso. Yo creo que fue inteligente de parte nuestra el establecer o peticionar el hecho de que se establezcan, como usted bien lo dice, Lautaro, mesas técnicas para coadyuvar con los trabajadores, por ejemplo, del sector salud, del sector educación, mesas técnicas que trabajen precisamente con técnicos en la materia para poder coadyuvar en temáticas que no son del todo fáciles y sencillas. Para eso hay plazos definidos, diferenciados, a que las mesas técnicas empiecen a trabajar. Inclusive temas inherentes a la ratificación de convenios internacionales, porque ahí tiene que intervenir la Asamblea Nacional, pues no se olvide. Entonces, estas mesas técnicas van a trabajar con todo comedimiento hacia las organizaciones sociales, indígenas, campesinos, montubios, en general, que son parte de este diálogo. Por eso empecé diciendo que esto que estoy relatando, estimados amigos que me ven y que me escuchan, esto es mucho más importante y más positivo que las calles. Las calles produjeron muertes y pérdidas, los diálogos producen acuerdos y paz. Ministro, y entonces en ese sentido se tiene previsto también reunirse con más organizaciones, por ejemplo, el FUD. Hemos reunido con el FUD desde que soy ministro de Trabajo y lo seguiremos haciendo, y no solamente con el FUD. ¿Están abiertas entonces mesas con ellos? Por supuesto, yo me he reunido con ellos, con el señor Sánchez, el señor Villavicencio, el señor Tatamuez, Pepe Chávez, que es el líder histórico del FUD, pero también con otros gremios del trabajo, como la CUT, el señor Richard Gómez, o como la CTE, el señor Edgar Zarango, Miguel García, con todos. Es que esa es la cultura del diálogo que tiene como línea el presidente Guillermo Lasso. Con ellos entonces se está conversando, por ejemplo, el tema de las jornadas laborales, ¿cómo va a quedar eso? Entendíamos de este año que, por ejemplo, eso se iba a poner en una propuesta de consulta popular. Vemos que no hay pregunta respecto al tema laboral. ¿Cómo va en ese tema, ministro? Cualquier pregunta de inclusión en la consulta popular sobre temas laborales son decisiones que debe adoptar el presidente Lasso en su momento. Pero cuando usted hablaba de horas de trabajo, es increíble que en Montecristi se haya establecido la provisión del trabajo por horas. Andrea, los ecuatorianos emigran a un riesgo de su vida a España, a Estados Unidos, para ir a trabajar allá por horas. Y aquí, esa absurda disposición que se le estableció en Montecristi, pensando que con ellos se favorecería a los trabajadores, todo lo contrario, se les hizo serio daño. Evidentemente hay que establecer la posibilidad del trabajo por horas, porque eso dará opción a que más de 5 millones de ecuatorianos puedan tener alguna opción. Repito una frase: nada es más precario que no tener empleo, y este gobierno, liderado por el presidente Lasso, estará siempre pendiente de que aquellos que no tienen empleo lo puedan conseguir. De eso se trata. ¿Cuál sería específicamente la propuesta del gobierno en el tema de trabajo? Eso está analizando Carondelet, vale decir, el presidente de la República y su equipo jurídico. ¿Eso llegará entonces a la Asamblea Nacional? ¿Se tiene previsto cuándo? Bueno, depende cuál sea la decisión del presidente. Puede ser a través de una pregunta, puede ser a la Asamblea, o pueden ser normativas secundarias que faciliten la contratación. Mira, Andrea, voy a ser muy claro. De lo que se trata es que las medianas y pequeñas empresas
pierdan el miedo a contratar más gente, pierdan el miedo a incorporar ecuatorianos a su nómina de trabajadores, pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales si les está yendo bien en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional, pierdan el miedo a invertir capital de riesgo, pierdan el miedo a reinvertir si Dios mediante han tenido utilidades. No se genera empleo haciendo así, tronando los dedos. Se genera empleo cuando hay tres cosas. 1, normativas que faciliten la contratación. 2, que se pierda el miedo a crecer, a contratar más gente. Y 3, seguridad jurídica con inversión. Repito, seguridad jurídica con inversión. Y hablando de la Asamblea, también hay un proyecto de inversión para el pago de compensaciones de jubilación en el sector público, ¿verdad? Eso fue parte de los acuerdos. Ministro, ¿esto sí, cómo se lo va a hacer para que lo podamos entender? Nosotros vamos a desarrollar un proyecto de inversión, sí, y ya lo tenemos, inherente al año 2022, y hemos pagado, me parece que $100 millones por compensaciones jubilares, que son rémora de gobiernos anteriores. Nosotros no es que vamos a hacer, ya lo hicimos, ya lo estamos haciendo, ya lo hemos hecho. Es decir, estamos cumpliendo con los jubilados del sector privado, del sector público, perdón. Pero ese proyecto de inversión al cual usted, el autor, hace referencia, se refiere al próximo y próximos años, a fin de asegurar esas compensaciones salariales que no cumplieron. Recuerde usted que le quitaron el 40% al IES, pues. Y hay muchas debilidades en la seguridad social. Nosotros, en cuanto a las compensaciones salariales, compensaciones jubilares, hemos actuado con tal responsabilidad que yo me he reunido con los dirigentes de los jubilados y vamos atendiendo poco a poco el mérito al dinero que se pueda tener y entregarse a muchos ecuatorianos. Y ahora, por cuestión de tiempo, para ser muy preciso, encantado. También hay una reforma al protocolo del acoso laboral y es un tema que se ha comentado muchísimo. ¿Cómo van a ser estos cambios en el protocolo? ¿Qué es lo que va a implicar ahora, ministro? Cualquier institución o empresa que tenga casos de acoso laboral acuden siempre al Ministerio de Trabajo. Sí. Y nosotros tenemos un departamento manejado por gente experta en este tema que ha dado atención a casos de acoso laboral. Lo que hemos quedado con los grupos de indígenas campesinos es potencializar ese protocolo de acoso laboral, para cuidar incluso más de lo que de hecho y de suyo lo hemos estado haciendo. Somos el gobierno que más se ha preocupado por luchar contra el acoso laboral, contra el maltrato, y tenemos una dirección específica en el Ministerio de Trabajo que se llama Dirección de Grupos Vulnerables, donde se atienden precisamente a todos aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que merecen un trato especial. Muy bien, 7:33 a.m. Muchísimas gracias nuevamente por estar en esta mesa de trabajo. Conversábamos con Patricio Donoso, ministro del Trabajo.